Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy les traigo un vídeo que sinceramente me emociona mucho compartir con ustedes. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre algo que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado: el amor, las relaciones y sobre todo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos en ese contexto. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una confesión, una reflexión que nos ha regalado la maravillosa Demet Özdemir, una actriz que admiramos y que, como muchos de nosotros, también ha navegado por las aguas turbulentas del amor. ¿Recuerdan esa entrevista donde habló sobre cómo se juzgó duro en su relación, pero al final el amor ganó? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar esa frase, a analizarla, y a entender cómo podemos aplicar esa sabiduría en nuestras propias vidas. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, reflexivo y sobre todo, con el que se puedan sentir identificados. Y ahora sí, arrancamos con el vídeo. Demet Özdemir, una actriz que además de su talento y belleza, transmite una profunda autenticidad, nos regaló una frase que resonó en muchos corazones: me juzgué duro en mi relación, pero el amor ganó. ¿Cuántas veces nos hemos visto reflejados en esa situación? ¿Cuántas veces hemos sido nuestros propios jueces, implacables y críticos dentro de una relación? Es fácil, ¿verdad? Es como si de repente el amor nos convirtiera en detectives privados de nosotros mismos. Empezamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada emoción. Nos cuestionamos, nos culpamos, nos castigamos. Soy demasiado. No soy lo suficientemente. Y así, sin darnos cuenta, construimos una prisión de autocrítica donde el amor, ese sentimiento puro y espontáneo, lucha por sobrevivir. Piensen en ello. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos en las relaciones? ¿Por qué esa necesidad de ser perfectos, de encajar en un molde que muchas veces ni siquiera es nuestro? La respuesta, creo, es multifactorial. Por un lado, la sociedad, con sus estándares irreales y sus expectativas imposibles, nos presiona constantemente. Las redes sociales, con sus imágenes filtradas y sus vidas perfectas, nos hacen creer que todos los demás son felices y exitosos, mientras que nosotros, inevitablemente, nos sentimos defectuosos. Por otro lado, el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a no ser amados, el miedo a ser abandonados. Este miedo nos lleva a protegernos, a levantar muros, a criticarnos para evitar ser vulnerables. Si me juzgo yo primero, pensamos, nadie podrá hacerme daño. Pero, ¿qué pasa? Que en lugar de protegernos, nos aislamos. En lugar de construir una relación sólida, construimos una cárcel. En el caso de Demet, intuyo que ella, como muchas personas en el ojo público, enfrenta una presión aún mayor. La exposición mediática a las críticas, los juicios constantes, pueden erosionar la autoestima y hacer que la autocrítica se dispare. Imagínense tener que lidiar con el escrutinio público mientras intentan mantener una relación. Es una tarea titánica. Pero lo más importante de la confesión de Demet es que ella logró darse cuenta de esto. Reconoció su autocrítica, su dureza consigo misma. Y aunque no sabemos los detalles específicos de su relación, el hecho de que haya dicho el amor ganó me hace creer que al final, el amor, en todas sus formas, triunfó sobre el juicio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podemos nosotros hacer lo mismo? Creo que hay varias claves esenciales para comprender y superar la autocrítica en las relaciones, y para que el amor, como Demet nos enseña, finalmente gane. ***1. El espejo de la autoconciencia. El primer paso hacia la transformación ***. La autoconciencia es la piedra angular de cualquier proceso de crecimiento personal y de mejora en nuestras relaciones. Es la habilidad de mirar hacia adentro, de examinar nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, para comprender las motivaciones subyacentes y los patrones que nos guían. En el contexto de las relaciones amorosas, la autoconciencia se convierte en la herramienta fundamental para detectar y desafiar la autocrítica. Identificando los patrones El primer paso es identificar los patrones de pensamiento y comportamiento que alimentan la autocrítica. ¿Qué te dices a ti mismo cuando te sientes inseguro, vulnerable o ante un conflicto? ¿Eres propenso a culparte por errores, incluso pequeños? ¿Tiendes a compararte con los demás, sintiéndote inferior o inadecuado?
Presta atención a las palabras que usas, el tono de tu voz interna y las emociones que experimentas. Un diario de reflexiones puede ser una herramienta útil para registrar estos patrones y analizarlos con mayor claridad. Asterisco 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 comprendiendo las raíces asterisco asterisco una vez que has identificado los patrones, es importante. E investigar las raíces de tu autocrítica. ¿De dónde proviene esa voz interna crítica? ¿Fue alimentada por experiencias de la infancia, por las expectativas de la sociedad, o por relaciones pasadas? Comprender el origen de tu autocrítica te ayudará a abordarla con mayor compasión y a desarrollar estrategias para desafiarla. Quizás te des cuenta de que esa voz crítica repite mensajes que escuchaste de tus padres, de profesores o de amigos, y que ya no se ajustan a tu realidad actual. Asterisco 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 cuestionando las creencias asterisco asterisco la autocrítica a menudo se basa en creencias limitantes sobre nosotros mismos y sobre el amor. Estas creencias pueden ser irracionales o poco realistas, pero pueden influir poderosamente en nuestra forma de pensar y actuar. Examina tus creencias sobre el amor, las relaciones y tu propia valía. ¿Crees que debes ser perfecto para ser amado? ¿Crees que mereces el amor solo si eres exitoso, atractivo o popular? Cuestiona estas creencias y pregúntate si son verdaderas, útiles o si te están limitando. Asterisco 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 desarrollando la atención plena asterisco asterisco la práctica de la atención plena puede ser invaluable para cultivar la autoconciencia. La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar, observando tus pensamientos y emociones sin involucrarte en ellos. Esto te permite tomar distancia de tus pensamientos críticos y verlos como lo que son, simplemente pensamientos, no verdades absolutas. Meditar regularmente y practicar la atención plena en tu vida diaria te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y a responder de manera más compasiva a tus propias experiencias. Asterisco asterisco 2. El poder de la autocompasión, tratándote con la misma bondad asterisco asterisco. La autocompasión es la clave para romper el ciclo de la autocrítica. Es la capacidad de tratarte a ti mismo con la misma amabilidad, comprensión y apoyo que le ofrecerías a un amigo que está pasando por un momento difícil. La autocompasión no es autocomplacencia ni autoindulgencia, es reconocer que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos merecemos amor y aceptación, incluyendo nosotros mismos. Asterisco 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 reconociendo la experiencia compartida asterisco asterisco la autocompasión comienza con la comprensión de que el sufrimiento y las imperfecciones son una parte inherente de la experiencia humana. No estás solo en tus luchas y desafíos. Reconoce que todos los demás, en mayor o menor medida, también experimentan inseguridad, miedo, fracaso y dolor. Saber que no eres el único te ayuda a disminuir el sentimiento de aislamiento y a sentirte más conectado con la humanidad. Asterisco 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 practicando la bondad contigo mismo asterisco asterisco cuando te enfrentes a la autocrítica, trata de responder con amabilidad en lugar de juicio. Imagina que estás hablando con un amigo que está pasando por una situación similar. ¿Qué le dirías? ¿Qué palabras de aliento le ofrecerías? Luego dirígete a ti mismo con las mismas palabras de compasión. Reconoce tus sentimientos, valida tus emociones y ofrécete apoyo y consuelo. Asterisco 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 aceptando tus imperfecciones asterisco asterisco la autocompasión implica aceptar tus imperfecciones y limitaciones. Reconoce que eres imperfecto y que cometerás errores. En lugar de castigarte por tus errores, trata de aprender de ellos y de avanzar con mayor sabiduría y resiliencia. Recuerda que la perfección no es una meta realista ni saludable. La belleza de la vida reside en la autenticidad y en la aceptación de nuestras imperfecciones. Asterisco 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 desarrollando un diálogo interno compasivo asterisco asterisco presta atención a tu diálogo interno y reemplaza las palabras de autocrítica por palabras de amabilidad y apoyo. Cuando te sientas inseguro o vulnerable, en lugar de decirte soy un fracaso, o no soy lo suficientemente bueno, di estoy pasando por un momento difícil, pero estoy aquí para mí, o soy humano y es normal cometer errores. Voy a aprender de esto y a seguir adelante. Asterisco 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 cuidando tu bienestar asterisco asterisco la autocompasión también implica cuidar tu bienestar físico, mental y emocional. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio regularmente y practicar actividades que te brinden alegría y relajación. Presta atención a tus necesidades y prioriza tu autocuidado. Asterisco asterisco 3.
La comunicación como puente, construyendo la confianza y la intimidad ***. La comunicación abierta y honesta es el cimiento de cualquier relación saludable. Es la herramienta que nos permite expresar nuestras necesidades, deseos, sentimientos y preocupaciones, y que nos permite entender a nuestra pareja y ser entendidos por ella. En el contexto de la autocrítica, la comunicación se convierte en un puente que nos permite compartir nuestras inseguridades y miedos con nuestra pareja, y que nos ayuda a recibir el apoyo y la validación que necesitamos. Creando un espacio seguro es fundamental crear un espacio seguro y de confianza donde ambos miembros de la pareja se sientan cómodos expresando sus sentimientos sin temor a ser juzgados o criticados. Esto implica practicar la escucha activa, mostrar empatía y evitar la crítica y el sarcasmo. Compartiendo tus inseguridades comparte tus inseguridades y miedos con tu pareja. Exprésale cómo la autocrítica te afecta en la relación. Explícale qué te dices a ti mismo cuando te sientes inseguro o vulnerable, y cómo eso impacta en tu comportamiento. Al compartir tus vulnerabilidades, permites que tu pareja te conozca más profundamente y le brindas la oportunidad de apoyarte y validarte. Expresando tus necesidades comunica tus necesidades emocionales y físicas de manera clara y directa. Explícale que te hace sentir amado, valorado y seguro en la relación. No asumas que tu pareja sabe lo que necesitas. La comunicación abierta y honesta es esencial para satisfacer las necesidades de ambos miembros de la pareja. Escuchando activamente a tu pareja la comunicación no es solo hablar, sino también escuchar. Presta atención a lo que tu pareja te dice, tanto con palabras como con lenguaje corporal. Muestra empatía, haz preguntas y valida sus sentimientos. La escucha activa te permite comprender mejor a tu pareja y fortalecer el vínculo entre ustedes. Estableciendo límites La comunicación también implica establecer límites saludables en la relación. Si te sientes abrumado por la autocrítica o por las demandas de tu pareja, no dudes en comunicar tus límites y necesidades. Aprende a decir no cuando sea necesario y a proteger tu bienestar emocional. Buscando ayuda profesional Si la autocrítica y la comunicación en la relación son problemáticas, considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede brindar herramientas y estrategias para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer el vínculo entre ustedes. 4. El perdón como liberación, dejando ir el pasado y abrazando el presente. El perdón es un componente esencial para superar la autocrítica y construir relaciones saludables y duraderas. El perdón implica liberar el resentimiento, la ira y el dolor asociados a errores pasados, tanto propios como ajenos. El perdón no significa justificar el comportamiento de otra persona ni olvidar lo sucedido, es una decisión consciente de soltar el pasado y de avanzar hacia el futuro con mayor libertad y ligereza. Perdonándote a ti mismo. Aprende a perdonarte a ti mismo por tus errores, por tus fallos y por tus imperfecciones. Reconoce que eres humano y que es natural cometer errores. Deja de juzgarte y criticarte por el pasado. Acepta que has hecho lo mejor que pudiste en ese momento y que has aprendido lecciones valiosas. El perdón propio es fundamental para liberar la autocrítica y para cultivar la autocompasión. Perdonando a tu pareja. Perdona a tu pareja por sus errores, por sus fallos y por sus imperfecciones. Reconoce que tu pareja también es humana y que también comete errores. Evita aferrarte al resentimiento y a la ira. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo y a tu relación. Practicando la empatía. Trata de entender por qué tu pareja hizo lo que hizo. Ponete en sus zapatos y trata de ver la situación desde su perspectiva. La empatía te ayudará a comprender mejor el comportamiento de tu pareja y a sentirte más compasivo hacia ella. Comunicando tus sentimientos. Si te sientes herido o resentido, comunica tus sentimientos a tu pareja de manera clara y honesta. Expresa cómo te ha afectado su comportamiento y qué necesitas para sanar la herida. La comunicación abierta y honesta es fundamental para el proceso de perdón. Dejando ir el control. El perdón implica dejar ir el control sobre el pasado. No puedes cambiar lo que sucedió, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello.
Deja de rumiar sobre el pasado y enfócate en el presente. Asterisco 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 aceptando la imperfección asterisco asterisco reconoce que tanto tú como tu pareja son imperfectos y que es natural cometer errores. La perfección es una ilusión. Acepta la imperfección como una parte inherente de la experiencia humana y de las relaciones. Asterisco asterisco 5. El amor propio como cimiento, construyendo una base sólida para el amor asterisco asterisco. El amor propio es la base del amor en pareja. Es la capacidad de amarte, valorarte y respetarte a ti mismo, independientemente de las circunstancias externas. El amor propio no es egoísmo ni narcisismo, es reconocer tu valía, tus cualidades y tus fortalezas y cuidarte física, mental y emocionalmente. El amor propio te permite establecer relaciones saludables, donde te sientes seguro, valorado y respetado. Asterisco 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 cultivando la autoestima asterisco asterisco la autoestima es la valoración que tienes de ti mismo. Cultiva tu autoestima identificando tus fortalezas y cualidades, celebrando tus logros y aceptando tus imperfecciones. Desafía las creencias negativas sobre ti mismo y reemplázalas por pensamientos positivos y constructivos. Asterisco 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 practicando el autocuidado asterisco asterisco prioriza tu autocuidado. Asegúrate de dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio regularmente y dedicar tiempo a actividades que te brinden alegría y relajación. El autocuidado es esencial para mantener tu bienestar físico, mental y emocional. Asterisco 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 estableciendo límites asterisco asterisco aprende a establecer límites saludables en tus relaciones. No tengas miedo de decir no cuando sea necesario y de proteger tu tiempo y energía. Establecer límites te ayuda a proteger tu bienestar y a mantener relaciones más equilibradas. Asterisco 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 celebrando tus logros asterisco asterisco reconoce tus logros por pequeños que sean. Date crédito por tus esfuerzos y celebre tus éxitos. Celebrar tus logros fortalece tu autoestima y te ayuda a sentirte más seguro de ti mismo. Asterisco 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 rodéate de personas que te apoyan asterisco asterisco rodéate de personas que te apoyan, que te animan y que te hacen sentir bien contigo mismo. Evita las relaciones tóxicas que te hacen sentir mal contigo mismo. Asterisco 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 perdonándote a ti mismo asterisco asterisco el amor propio también implica perdonarte a ti mismo por tus errores y por tus imperfecciones. Acepta que eres humano y que es natural cometer errores. Aprende de tus errores y sigue adelante. Asterisco asterisco 6. La paciencia como compañera, un viaje de crecimiento continuo asterisco asterisco. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Superar la autocrítica y construir relaciones saludables es un proceso, un viaje, con altibajos y desafíos. La paciencia es una virtud esencial en este viaje. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, pero los resultados, en forma de una mayor autocompasión, relaciones más profundas y una mayor felicidad, bien valen la pena. Asterisco 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 siendo paciente contigo mismo asterisco asterisco sé paciente contigo mismo. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. El cambio lleva tiempo. Sé amable contigo mismo y reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes. Asterisco 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 siendo paciente con tu pareja asterisco asterisco sé paciente con tu pareja. El cambio es un proceso para ambos. Apóyate mutuamente y celebra los pequeños logros. Asterisco 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 celebrando los progresos asterisco asterisco reconoce y celebra tus progresos por pequeños que sean. No te enfoques en lo que aún no has logrado, sino en lo que sí has logrado. Asterisco 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 aprendiendo de los errores asterisco asterisco los errores son inevitables. Aprende de tus errores y sigue adelante. No te castigues por los errores del pasado, sino utilízalos como oportunidades de crecimiento. Asterisco 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 manteniendo la perspectiva asterisco asterisco mantén la perspectiva. No te dejes atrapar por los momentos difíciles. Recuerda tus objetivos y mantén la esperanza. Asterisco 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 buscando apoyo asterisco asterisco busca apoyo de amigos, familiares, terapeutas o grupos de apoyo. No tienes que hacerlo solo. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión profunda asterisco asterisco. Ahora, como mencioné al inicio del vídeo, quiero que nos detengamos un momento y reflexionemos sobre algunas preguntas importantes que nos ayudarán a aplicar estas claves a nuestra propia vida.
1. Asterisco asterisco, reconoces la autocrítica en tus relaciones, asterisco asterisco, en qué situaciones específicas te sientes más crítico contigo mismo. ¿Qué detonantes activan esa voz interior? 2. Asterisco asterisco, ¿qué te dices a ti mismo cuando te sientes inseguro o vulnerable? Asterisco asterisco, ¿cuáles son las frases o pensamientos recurrentes que te atormentan? ¿Cómo te hacen sentir estas palabras? 3. Asterisco asterisco, ¿cómo reaccionas ante los errores de tu pareja? Asterisco asterisco, ¿eres comprensivo y empático o tiendes a ser crítico y juzgador? ¿Cómo afecta tu reacción a la relación? 4. Asterisco asterisco, ¿eres más duro contigo mismo que con los demás? Asterisco asterisco, ¿te tratas con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo que está pasando por un mal momento? ¿Por qué crees que hay esta diferencia? 5. Asterisco asterisco, ¿qué puedes hacer para ser más compasivo contigo mismo? Asterisco asterisco, ¿qué estrategias puedes implementar para cambiar tu diálogo interno y tratarte con más amabilidad? ¿Qué actividades puedes hacer para cuidar tu bienestar? 6. Asterisco asterisco, ¿qué pasos puedes dar hoy para mejorar la comunicación en tu relación? Asterisco asterisco, ¿cómo puedes expresar tus necesidades y sentimientos de manera más efectiva? ¿Cómo puedes escuchar a tu pareja con mayor empatía? 7. Asterisco asterisco, ¿cómo puedes practicar el perdón en tu relación? Asterisco asterisco, ¿qué resentimientos necesitas soltar para sanar las heridas del pasado? ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo y a tu pareja por sus errores? 8. Asterisco asterisco, ¿qué puedes hacer para cultivar el amor propio? Asterisco asterisco, ¿cómo puedes identificar tus fortalezas y celebrar tus logros? ¿Cómo puedes priorizar tu autocuidado y establecer límites saludables? 9. Asterisco asterisco, ¿qué pasos concretos puedes dar para ser más paciente contigo mismo y con tu pareja? Asterisco asterisco, ¿cómo puedes mantener la perspectiva y celebrar los pequeños progresos? Asterisco asterisco, conclusiones y reflexiones finales. Asterisco asterisco. El caso de Demet Özdemir, y su confesión sobre la autocrítica, nos ofrece una poderosa lección. Nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden luchar contra sus propios demonios internos. Nos muestra que la autocrítica no es un signo de debilidad, sino una experiencia humana compartida. Y lo más importante, nos da esperanza. Nos muestra que es posible superar la autocrítica y construir relaciones más saludables y satisfactorias. La frase de Demet, el amor ganó, es mucho más que una simple frase. Es una guía, un mapa para navegar por las turbulentas aguas de las relaciones. Es un llamado a la autocompasión, al perdón, al amor propio y a la paciencia. Es una invitación a construir relaciones basadas en la autenticidad, la honestidad y la aceptación. Al aplicar las claves que hemos explorado hoy, puedes transformar tu vida y tus relaciones. Puedes dejar de ser tu propio juez implacable y convertirte en tu propio defensor y aliado. Puedes cultivar una mayor autoconciencia, una mayor autocompasión y un mayor amor propio. Puedes fortalecer la comunicación en tus relaciones, practicar el perdón y construir una base sólida para el amor duradero. Recuerda, el camino hacia el amor y la felicidad no siempre es fácil, pero vale la pena recorrerlo. No te rindas. Sigue adelante. Y recuerda que el amor siempre tiene la oportunidad de ganar. En conclusión, hoy exploramos la confesión de Demet Özdemir, donde nos abrió su corazón y nos mostró cómo la autocrítica puede afectar nuestras relaciones, y la importancia de superar esas barreras. Vimos cómo la autoconciencia, la autocompasión, la comunicación, el perdón, el amor propio, la paciencia y el autocuidado son las claves para lograrlo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido de inspiración y de reflexión. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones sobre este tema. ¿Se han sentido identificados con la historia de Demet? ¿Cómo manejan la autocrítica en sus relaciones? Cuéntenme todo, me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.